Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, la verdad, y me alegro mucho porque ahora que estamos todos sin mascarilla puedo ver si os estáis aburriendo o no, o sea que cuidadito. Y bueno, antes que nada me quería presentar, yo soy Julia Muñoz, como bien ha dicho Juan, y estoy haciendo mi tesis doctoral en el Laboratorio de Evolución Humana en la Universidad de Burgos, y la protagonista el Pint of Science de esta jornada es la menopausia. Pero antes de empezar me gustaría que aclaráramos un par de conceptos, ¿no? Porque el primero de ellos es el concepto social, ¿no? Y es que muchas de las construcciones sociales están relacionadas con hitos en el periodo de vida fértil de las mujeres, como puede ser la menarquia, que es la primera regla, la maternidad y la menopausia. Todas estas construcciones sociales, como digo, parten de hechos biológicos, pero nos encontramos con el panorama de que al menos en Occidente la menopausia tiene un estigma muy despectivo, ¿no? O sea, nosotras no se nos deja ser viejas a gusto. En los medios de comunicación y tal, ellos tienen referentes muy variados, altos, bajos, gordos, flacos, calvos, con canas, pero a nosotras se nos exige siempre que estemos tiñéndonos el pelo y que usemos una talla 38. Bueno, pues yo creo que esta charla es una buena oportunidad para resetear todos esos prejuicios que tenemos sobre la menopausia y la vejez de la mujer. Y el siguiente concepto que vamos a tratar es el puramente biológico. A partir de esta diapositiva me voy a referir siempre, en vez de a mujeres y a hombres, a hembras y machos, que son las categorías biológicas con las que trabajamos nosotros en paleontología. Y la menopausia como tal es el cese de los ciclos menstruales en la edad en torno a los 49, 50 años, hay mucha variabilidad, pero podemos hablar de menopausia cuando ha pasado un año desde la última menstruación. Hay otro concepto que es el climaterio, que es el proceso de agotamiento ovárico que acompaña a la menopausia y que empieza antes de la menopausia y nos acompaña hasta la posmenopausia. Luego tenemos otros conceptos como la premenopausia, la perimenopausia, es decir, alrededor de la posmenopausia, y quería aclarar esto porque muchas veces estos conceptos se usan indiscriminadamente e indistintamente, pero yo creo que es necesario que le demos el valor que se merecen, porque son procesos distintos y están nombrando realidades distintas, ¿no? Luego, pues otro tipo de menopausia, como puede ser la menopausia precoz, que es antes de los 35, la menopausia temprana, antes de los 45, y la menopausia tardía, que es a partir de los 55, nos está hablando de toda esta variabilidad poblacional que puede haber en el fenómeno de la menopausia, ¿no? Y tampoco quería olvidarme de mencionar la menopausia quirúrgica, que hoy en día también se tiene, pues a cualquier edad se puede tener, que es cuando te extirpan el útero y los ovarios, y desencadena una serie también de problemáticas específicas que no me quería olvidar de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza nuestra menopausia y la hace tan especial? Pues es que cuando nosotras dejamos de ser fértiles podemos vivir hasta 40 años más, cosa que llamamos periodo de vida posreproductivo y que en los mamíferos es muy raro, al menos en las hembras, porque los hombres no tienen menopausia, ¿no? Y es muy raro en los mamíferos, como digo, porque nuestras primas más cercanas, que son las chimpancés, sí que tienen menopausia, pero en libertad, en condiciones naturales, no llegan a vivir un año más después de esa menopausia, ¿no? Otro de los rasgos que nos hace también que sea especial nuestra menopausia es que nuestra capacidad de reproducción cae en picado a partir de los 35 años hasta los 50, que se da la menopausia, ¿no? Entonces, por eso también los embarazos de riesgo son a partir de los 35. Y es decir, que nuestro cese de la reproducción ocurre mucho antes que la senescencia de otros sistemas somáticos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí. ¡Ay! Ahora, la capacidad cardíaca, la capacidad de respiración, el plasma renal, la capacidad vital en general, tienen un deceso mucho más progresivo en el tiempo, mientras que nuestra capacidad reproductiva cae en picado, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho que somos las únicas que tenemos menopausia. Y aquí lo que estamos viendo, esta es la última gráfica que pongo en todo el PowerPoint, os lo prometo, es los periodos de vida reproductivos, que son los verdes de muchas especies de mamíferos, y los naranjas, que es la longevidad de todas estas especies. Entonces, nosotros estamos aquí, los humanos, los más longevos, y entre en el género primates, y aquí hay otros cuatro especies que también comparten con nosotras ese periodo de vida posreproductivo. Entonces, ¿somos las únicas? Pues terrestres sí, porque otras 4 especies marítimas
o sea, marinas, que diga, sí que tienen menopausia y son las orcas, los belugas, los calderones y los narvales. Entonces, las que más estudiadas están son las orcas, ellas tienen la menopausia en torno a los 40 años así, pero pueden seguir viviendo hasta los 80, es decir, el doble de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace común con estas especies? Porque ¿por qué somos las únicas terrestres y el resto son marítimas? Pues hay algunos autores que recientemente han propuesto que igual para tener la menopausia hacen falta una serie de requisitos que compartimos con estas especies también. El primero es que somos una especie bastante inteligente, el segundo es que somos una especie muy longeva, en particular las hembras viven más de 40 años, el tercero es que somos animales sociales y vivimos en grupos, y el cuarto es que las hembras viven un 30% más que los machos. Y me podréis decir ahora mismo, pero Julia, ahora mismo las hembras de Homo sapiens, que somos nosotros, no viven un 30% más. Y yo diría, pues lleváis toda la razón. Porque incluso se ha demostrado que en cazadores recolectores modernos esa tasa, ese porcentaje es de un 17,8%. Pero estos autores proponen, vamos a imaginarnos el mundo hace 100.000 años, sin condiciones médicas, sin vacunas, sin nada. Y vamos a pensar también en toda esa evolución que ha ocurrido en esos 100.000 años. Entonces piensan que no sería exagerado opinar que las hembras de Homo sapiens o de los homínidos de hace 100.000 años sí que pudieran haber vivido ese 30% más, que es el requisito para tener menopausia. Pero claro, menopausia, raro. Y vamos a pensar, ¿por qué la menopausia y por qué solo las hembras, ¿no? Entonces, en primer lugar, debo de advertiros que es que a la selección natural le da igual vuestros sentimientos y le da igual que lo pasemos mal y todo. Como organismos vivos que somos, en términos evolutivos, lo único que nos interesa es sobrevivir y reproducirnos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en términos evolutivos resulta contradictorio tener un periodo de vida reproductivo consumiendo recursos sin dar nada a cambio. Entonces, ya partimos de que la menopausia es un fenómeno raro, que solo tienen las mujeres. ¿Y por qué no la tienen los hombres? Pues si volvemos a lo que hemos dicho antes, de ese 30% más de supervivencia que tienen las mujeres, a los hombres no les ha sido necesario dejar de ser fértiles, porque probablemente hubieran muerto antes de que sus compañeras hubieran tenido la menopausia. Es decir, que habría muchísimas hembras en proporción a los hombres y esas hembras se quedarían sin machos con los que reproducirse, por lo cual no han dejado de ser fértiles porque no ha habido la presión selectiva para que dejaran de serlo. Pero, ¿a qué precio? El éxito de los machos ha sido el poder ser fértiles toda su vida. Pero claro, esto, los machos de nuestra especie y de todas las especies asisten a una senescencia reproductiva, es decir, a un cese de esa capacidad reproductiva que normalmente se traduce en menos encuentros sexuales, en dificultades para la erección, en dificultad para terminar esos encuentros sexuales y en dificultad para la eyaculación. Entonces, también hay muchos estudios que confirman que después de la menopausia el número de orgasmos en las mujeres, en las hembras, es significativamente mayor que en la premenopausia. Entonces, pues quid pro quo, la verdad. Pero bueno, hoy en día pues hay algunas soluciones para esos machos que también las creó Pfizer y nadie se quejó. Entonces, bueno, después de todo esto que hemos explicado, vamos a ir al grano de estas explicaciones sobre la menopausia, ¿no? Como veis, hay muchas hipótesis sobre la menopausia, muchas se complementan, muchas vienen a decir lo mismo pero desde una perspectiva diferente, por eso pongo menopausia, causa o consecuencia, porque el juego puede cambiar mucho dependiendo si consideramos que es un resultado o una causa de los factores que estamos analizando, ¿no? Entonces, solo me he centrado en estas tres porque son las que más están en boga y las más aceptadas, y vamos a empezar con la que es más famosa, que es la hipótesis de la abuela. Hipótesis de la abuela hay muchas, pero solo son diferentes en los detalles, y la verdad es que todas tienen un hilo conductor, y es que sale más a renta tener la menopausia y dejar de tener hijos, porque cuanto mayor es la madre, más riesgo hay de que se muera en el parto, tanto la madre como la cría. Y aunque ese parto saliera bien, si la madre tiene menos tiempo de vida del que le puede prestar al hijo normalmente, esas crías tendrían menos protección por parte de sus madres de lo que sería normal. ¿Y por qué es importante?
porque nuestras crías cuesta muchísimo sacarlas adelante. Por otra parte, tener la menopausia y dejar de ser fértiles también habría hecho que nosotras cuidáramos a las hijas o a los hijos de nuestras propias hijas y de nuestras nueras, haciendo que el destete de las crías se produjera antes y que el intervalo entre nacimientos, es decir, el tiempo que pasa entre un nacimiento y otro, fuera menor. Por ejemplo, un grupo de cazadores-recolectores que se estudia mucho que se ha estudiado mucho en este tipo de análisis sobre la menopausia son las mujeres H, que son las primeras pobladoras de Paraguay, y como vemos aquí en comparación con Pan troglodites, que son nuestros primos los chimpancés, vemos que el intervalo entre nacimientos es prácticamente muy similar, ¿no? 3 y 4 años, el periodo de vida reproductivo es 24 y 20, mientras que nosotras tenemos una longevidad muy grande en comparación con ellos, ¿no? Entonces, además, hay algunos autores que piensan que en grupos nómadas, esto de haber tenido la menopausia, podría haber favorecido que esas abuelas llevaran a sus nietas y a sus nietos conforme se iba moviendo el grupo. Y además, con lo que hemos dicho antes de que los machos viven menos, igual para reproducirse, las madres habrían tenido conflicto generacional de poder reproducirse con los mismos machos con los que sus hijas querían reproducirse, lo cual no casa. Y esta hipótesis me gusta mucho porque lo que está poniendo de manifiesto y se basa es en la fitness inclusiva. Esta es una teoría, una hipótesis que formuló Hamilton en los años 60 y que se basa principalmente en que nosotros cuidamos de los que más genéticamente cercanos están a nosotros, ¿no? Por lo tanto, si teníamos pues a la abuela, que tiene 3 hijos, 2 hijas y un hijo, tiene el 50% de sus genes, porque el 50% es el del padre de las criaturas, ¿no? Entonces sale más a renta cuidar, por ejemplo, de un hijo que de un sobrino, porque tiene más genes tuyos, ¿no? Y así sucesivamente, pues cuidar a dos nietas es como cuidar a una hija, y así se va compensando, ¿no? Esa es la fitness inclusiva de la que hablamos. Y además, me gusta también bastante esta hipótesis porque está poniendo de manifiesto el cuidado conjunto de las crías, es decir, está aunando 2 aspectos fundamentales de nuestro ciclo vital, que es la menopausia y la niñez, que es una característica también esencial humana. Pero claro, como cualquier hipótesis, pues tiene partidarios y detractores. Y es que ahora mismo solo hemos hablado de los humanos, pero esta hipótesis también se podría aplicar a todas estas especies marítimas que hemos visto antes. Entonces, los partidarios de esta hipótesis se basan en que quienes lideran la caza en momentos de escasez son las orcas menopáusicas, es decir, las más longevas, pero en el caso de los elefantes también pasa lo mismo. Entonces, esos detractores se basan en eso para decir que la hipótesis de la abuela no está contestando algunas preguntas. Y llevan razón, pero es que como cualquier hipótesis, nunca vamos a saber cómo era de verdad, ¿no? Pero claro, ¿por qué las hembras de elefante entonces no tienen menopausia? Si cumplen, en teoría, todos los requisitos que hemos visto antes. Pues quizás el único que no cumplen es ese 30% de longevidad más de las hembras que los machos, ¿no? Y un aspecto fundamental también en nuestro caso en la menopausia que no podemos olvidar es la longevidad, que nos lleva a la segunda hipótesis, porque hay otros autores que dicen que la menopausia es una consecuencia de este aumento de la longevidad en nuestra especie, es decir, que primero tuvimos que eliminar las causas extrínsecas de muerte, fuimos longevos y luego vino la menopausia. Esta en realidad surgió para estos autores como un epifenómeno, es decir, un rasgo neutral, que luego con el tiempo pudo haber sido beneficioso para nuestra especie. Y en realidad viene a complementar la hipótesis anterior, porque lo que nos está hablando es de longevidad. Y la última hipótesis, la que me gustaría hablar hoy, es la hipótesis de la elección del compañero, o la mate choice hipótesis, que relaciona un cambio de comportamiento en el apareamiento con un cambio biológico. Entonces, estos autores piensan que los machos empezaron a preferir aparearse con hembras jóvenes, ¿no? Entonces, el comportamiento, las preferencias de apareamiento entre los primates es muy variada. Por ejemplo, nuestros primos los chimpancés prefieren aparearse con hembras más mayores que con hembras más jóvenes, en el caso contrario que nosotros. Y esta diferencia se puede explicar por estas tres características que nos hacen especial a los humanos, ¿no? Y es que formamos parejas a largo plazo, nuestro periodo de vida reproductivo es muy largo y
nuestros machos cuidan de sus crías, que en otras especies no pasa. Entonces, la única pega que yo podría ponerle a esta hipótesis es que no solo ellos eligen, sino que ellas también eligen, porque claro, ahí podemos diferenciar dos tipos de machos. Algunos que siguen estrategias de apareamiento a largo plazo y otros que siguen estrategias de apareamiento a corto plazo. Es decir, pues mira, como ahora es periodo de huerta, pues si yo planto 25 tomateras y le dedico la mitad del tiempo, alguna saldrá, pero no le voy a dedicar mucho tiempo. Pero por ejemplo, si planto 5 y le dedico mucho tiempo, esas 5 me van a salir. Pues podríamos hacer esa equiparación con los machos, ¿no? Machos que tienen muchas crías pero no le dedican tiempo y machos que tienen pocas pero le dedican mucho. Eso es lo que en biología llamamos estrategas de la K o de la R. La K son los de a largo plazo y pocas, y la R es el otro tipo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo que un macho te atraiga mucho a que sea el padre de tus hijos. Por lo cual ellas también eligen, ¿no? Bueno, lo que quiere decir esta hipótesis es que ese cambio de comportamiento de elección de hembras más jóvenes habría conllevado que las mutaciones nocivas que están relacionadas con ese cese de la fertilidad se hubieran acumulado cada vez más, dando lugar a la menopausia. Y yo os digo, ¿y por qué no las tres? Pues es que en la naturaleza pocas veces tantas hipótesis, tantos factores ocurren por una sola causa. Entonces estos autores hace 5 años propusieron, yo no he puesto a Mark Simpson aquí, os prometo que en el artículo es así, ¿vale? Entonces están tratando de reconstruir este puzzle evolutivo que es la menopausia, pero la están poniendo como un resultado, ¿no? Están conjugando estas tres hipótesis diciendo que primero habría habido un cambio de comportamiento, un aumento en la longevidad, un comportamiento de las abuelas de cuidar de las crías y luego la menopausia. Pero ¿y si la menopausia está aquí? ¿O está aquí? Pues no lo vamos a saber. Y bueno, ya que hemos terminado ese bloque de intentar explicar el origen de la menopausia, ahora me gustaría pasar a los fósiles, porque este es un tema apasionante. Y claro, yo pregunto, ¿y nuestras antepasadas pudieron tener también la menopausia igual que la tenemos nosotras? Pues vamos a intentar acotar un poco si fue eso así o no, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un árbol filogenético, nosotros estamos aquí, nuestra línea evolutiva con los chimpancés, que son nuestros primos más cercanos, se separó en torno a hace 6-7 millones de años, Entonces, la primera fecha como límite sería esos 6 millones de años, porque sabemos que los chimpancés no tienen menopausia, pero nuestro linaje en teoría sí, ¿no? La otra fecha que tenemos como límite son los 100.000 años, que coincide con la salida de Homo sapiens de África. ¿Por qué esta fecha? Porque sabemos que las mujeres africanas tienen menopausia, entonces se tendría que haber dado en África, no después de haber salido, ¿no? Pero claro, si estamos hablando que la inteligencia es un requisito para tener menopausia, cabe la posibilidad de pensar que los primeros representantes del género Homo, como son Homo habilis y Homo rudolfensis, no la tuvieran, porque su capacidad craneal es muy similar a la de un chimpancé, y sabemos que los chimpancés no tienen menopausia. Entonces, igual podríamos asistir a ese cambio de la gran revolución en el aumento del tamaño del cerebro y en otro aspecto de nuestro ciclo vital que es súper importante, que es el cambio en el crecimiento y desarrollo. Asistimos a ese cambio con Homo ergaster, ¿no? Esta es una fotografía del niño de Turkana, que es un fósil icónico. Hay mucho debate en torno a si tiene estirón o no tiene estirón, pero bueno, es la gran revolución, ¿no? Entonces sí, ahora sí podemos acotar de 1,8 millones de años a 100.000 años para el origen de la menopausia tal y como la conocemos hoy. Por otra parte, también sabemos, como llevamos diciendo todo este tiempo, que la longevidad es un rasgo muy importante y otro de los requisitos imprescindibles para poder tener menopausia según estos autores, ¿no? Entonces, el aumento de la longevidad también coincide con la salida de África de Homo erectus y nos da la misma fecha, 1,8 millones de años a 100.000 años. Entonces, bueno, parece mentira, pero nos hemos quitado 5 millones de años de un plumazo. Pero bueno, conforme avanzamos en el registro fósil, más podemos conocer y más podemos saber. Entonces, los que mejor se conservan es Homo neanderthalensis, que son nuestras primas neandertales, y a través de estudios de ADN no podemos decir que tuvieran la menopausia, pero sí que se han encontrado variantes de genes que en la humanidad actual, es decir, en las hembras de Sapiens,
ayudan a evitar abortos espontáneos, ayudan en la fertilidad y están muy relacionadas con la menopausia. Entonces, no podemos decir como tal que la tuvieran, pero esas variantes están ahí, ¿no? Y por otra parte también el 10% de los fósiles encontrados de Homo neanderthalensis son hembras mayores de 50 años. Entonces yo voy a lanzar aquí la pregunta de quizás es razonable pensar que tuvieran la menopausia. Y ya un pasito más adelante, dejando de hipotizar y yendo al campo, ¿podríamos detectar la menopausia a partir de los fósiles? Pues cada vez estamos más cerca de ello, porque los dientes la verdad que son los elementos que mejor se conservan en el registro fósil, y lo bueno es que los tejidos mineralizados, como son el hueso, el esmalte, la dentina y el cemento, se van formando capita a capita. Y entonces eso nosotros podemos leerlo como los anillos de los árboles, lo cual nos viene muy bien. Pero para eso tenemos que cortar el diente, lo cual nos viene muy mal. Pero bueno, entonces los estudios de esmalte y dentina tienen la inconveniencia de que, claro, se van formando capita a capita, pero cuando dejamos de crecer ya no podemos seguir viendo eventos. Pero el cemento crece toda la vida, se va depositando toda la vida. Entonces estos autores hace un par de años cortaron dientes, una serie dental de individuos de Homo sapiens con historias de vida conocidas, y estimaron la edad en los que podrían haber pasado momentos de estrés, porque en esos momentos de estrés, como puede ser la menarquia, la menopausia, un parto, el destete, el cambio de vida rural a la ciudad, por ejemplo, dejan un sesgo en todos esos tejidos que se mineralizan. Y aquí en concreto dejan una línea más finita que todas las demás. Entonces, estimaron la edad de todos esos periodos que hemos hablado y lo compararon con las edades reales de esas personas en las que sufrieron esos eventos y se dieron cuenta de que eran los mismos, que la estimación no estaba tan mal. Pero, claro, también se dieron cuenta de que no todos los dientes tienen la misma señal, es decir, que recomiendan que para hacer estos cálculos cojas toda la serie dentaria. ¿Qué pasa? Que en el caso de los fósiles muchas veces es muy difícil que tengamos un individuo completo. Entonces, si nos va a dar tal fallo, igual ahí tenemos un inconveniente. Pero justo hace un mes, estos mismos autores sacaron otro estudio aplicado ya a neandertales, que en vez de cortar el diente por la mitad y cargárselo, le hacían un microtac, es decir, como una tomografía como las que nos hacen en el hospital, pero a mucha menor escala, y sí que pudieron ver eso sin destruir el diente. Pero identificaron esas líneas más finas, pero sin historias de vida conocidas no pueden saber si eso fue menarquia, si eso fue un parto, si eso fue un cambio de localización. Pero yo creo que cada vez estamos más cerca de conseguirlo, porque como ya digo, uno de los avances más grandes es no tener que destrozar todo el hueso. Y finalmente, pues bueno, me gustaría daros las gracias, porque hoy hace un día fantástico para estar aquí metido, escuchándome, y bueno, muchas gracias por todo. Así que si tienen alguna pregunta que pueda responder, estaría encantada. Has mencionado que las hembras del pangolite, ¿Chimpancé? en vida salvaje no viven más que los hombres, pero en cautiverio viven más ¿o no? No es que o sea, me han preguntado si las hembras de chimpancé viven más que los hombres en condiciones naturales, en cautiverio que en condiciones naturales. No he dicho eso exactamente, digo que cuando tienen la menopausia no viven más de un año después de tenerla. ¿En cautiverio? En cautiverio sí, claro, porque las causas extrínsecas de muerte se han eliminado. Pero deberíamos ver, claro, en las chimpancés lo que pasa es que esa senescencia de todos los sistemas somáticos se da un poquito más igual que en nosotras. Entonces igual pueden vivir más, pero no mucho más. A ver. Es que lo veo difícil solucionar esto. Claro, porque las poblaciones actuales de las que puedes saber
todo su devenir médico, hasta qué punto somos representativos para estudiar esto. Y si no somos válidos ni representativos, entonces con poblaciones fósiles no lo podéis hacer. Quiere decir, entonces, ¿qué buscar? Es decir, o sea, algo falta, no sé si me explico, ¿no? Nosotros ya no somos, me ha parecido entender que no somos representativos, porque hay una realidad médica y tal que puede hacer que la señal natural, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando esto, pues no seamos representativos para estudiar cómo se dio. Claro, pero en los fósiles, fósiles aunque sean medievales, tú tampoco sabes cuándo tuvieron hijos, o si fue un cambio de vida, o si fue un parto. Entonces, ¿cómo vas a solucionar eso? Me han preguntado que cómo solucionar este problema de identificación de eventos de estrés en los fósiles. Pues a ver, yo es que creo que queda mucho por hacer. Es que realmente este estudio es de hace un par de años y creo que queda mucho por hacer en el sentido de abordar esos problemas. Porque, claro, igual estás cayendo en un argumento circular en dar edad a partir de esos momentos, ¿no? Porque si digo yo es que este individuo tiene 50 años y como tiene 50 años tiene tal, pues que igual no. Pero claro, yo creo que hace falta más investigación. Igual buscar otros marcadores que no sean anatómicos, ¿no? Bueno, pues igual sí. Sí. Ah, tú lo que quieres es trabajo, ¿eh? Sí, muy interesante. Yo tengo una. Has hablado mucho, pues eso, de cómo evolutivamente nos afecta a los seres humanos. Y has hablado también de que esto es común en algunos cetáceos. ¿Se sabe o se ha estudiado algo sobre algunos cetáceos? Que tú sepas, que no sé si lo tienes por qué estudiar o no. Y un poco seguir la comparativa con ese tipo de mamíferos. Claro, es que me han preguntado que cómo se comparan los cetáceos que tienen la menopausia con nosotras. Pues sí que todos, pues eso, uno de los detractores de la hipótesis de la abuela dicen lo que he dicho de que las orcas son las que tal, pero las elefantes también van y no cumplen esos requisitos. Entonces, es que igual no tiene que ser la misma hipótesis para los dos. Pues si somos las únicas terrestres, también igual están diciendo eso algo, ¿no? Igual el medio influye. No sé, somos animales muy sociales también, igual eso tiene que ver. Estaría, pues, una pregunta muy interesante, la verdad. No sé si estudio cetáceos algún día. Abre el campo y así te vas a Bueno, pues si no tiene más preguntas, me voy a beber una cerveza.